Muy buenos días, les saluda Carmenza Andrade Rodríguez desde el Centro de Entrenamiento Empresarial de Smart Logistics de Colombia Limitada, dándoles la bienvenida a nuestra cuarta sesión en donde vamos a hablar sobre un tema que sé les va a ser muy funcional y espero de todo corazón que les funcione, no solamente les funcione, sino que realmente les sea benéfico, porque es un tema en donde si no estamos realmente muy inmersos dentro del ejercicio del comercio exterior, pueda que lo lleguemos a obviar y sencillamente podamos tener contrariedades con el paso del tiempo. Así que hoy, sin más preámbulo, le vamos a dar la bienvenida a la importancia del pago al proveedor internacional. Es un tema que, como les digo, si no estamos bien inmersos en el cuento del comercio exterior y de cómo se realizan cada una de sus operaciones, pues va a ser un poco complejo encontrar información en la Internet, ¿no? Que es hoy en día una fuente muy sencilla para poder investigar. Así que, pues nada, vamos a empezar a hablar sobre el pago al proveedor internacional. Muy bien, nosotros ya hablamos de la importancia que tiene el comprador internacional, eh, no solamente en nuestra primera clase, sino en la segunda y en la tercera abordamos las condiciones que el importador debe tener muy presente para hacer su compra, no solamente él como persona natural o jurídica, sino la visualización hacia su sector económico y los productos que debe de eh, también estructurar muy bien en su ejercicio logístico y administrativo para que puedan ingresar de manera correcta al país. Hoy nos vamos a centrar en entender por qué es valiosa la información de generar el pago al proveedor. Hay, hay muchos empresarios, incluso y lo digo como asesora, en donde uno puede percibir que no tienen bastante conocimiento de este tema en particular y están llevando toda su actividad de compra, incluso de venta internacional, de una forma como muy ligera y no están haciendo los informes que corresponden. Y con el paso del tiempo pueden llegar a tener una situación bien compleja con su actividad empresarial. Muy bien, antes de arrancar a hablar, eh, lo primero que voy a hacer es una mini introducción para tener claro unos conceptos que nos van a servir no solamente para entender la sesión del día de hoy, sino que si ustedes profundizan un poco más, ya saliendo de nuestra clase, a lo mejor les quede más sencillo entender ciertas cosas. Lo primero que debemos de entender es qué significa residente y no residente. Nosotros por allá en la primera clase hablábamos de las personas naturales y jurídicas y decíamos que si bien las dos personas pueden hacer actividades del comercio exterior, se deben de facultar para desarrollar no solamente actividades de comercio exterior, sino todo lo que tenga que ver a nivel comercio y mercantil dentro del país. Ahora bien, cuando yo hablo de, de los pagos al exterior, tengo que referirme del residente y del no residente. ¿Quién es el residente? El residente va a ser una persona natural o jurídica que vive en el país de forma ininterrumpida, ininterrumpida por más de 6 meses, 6, 7 meses. ¿Y por qué se define así? Porque cuando, y esto incluso tiene alcance internacional, cuando alguien no vive de manera permanente en un determinado lugar del mundo, hablemoslo como país, se considera un no residente. Un residente es un ciudadano colombiano o extranjero que vive ininterrumpidamente, en este caso, Colombia. Y un no residente puede ser un colombiano o extranjero que no vive de forma permanente en el país. Viene, pasa vacaciones y se devuelve al lugar donde se encuentra realmente residiendo, ¿no? Viene por 3, 4 meses y se devuelve. Eso es un no residente. Los residentes y no residentes pueden ser personas naturales o jurídicas. ¿M? Si es una persona natural o jurídica que desea hacer actividades del comercio exterior en Colombia, por obligación necesita ser
residente. Ah, pero Carmen, yo he visto empresas que no son colombianas y que la casa matriz está en otro lugar del mundo. Sí, ok, pueden tener su residencia, pongámoslo así, en otro lugar del mundo. Sí, pero, es decir, la casa matriz o principal, pero aquí en Colombia necesitan tener una persona residente, ya sea del lugar de origen de donde es esa empresa o un colombiano que haga sus veces de representar esa firma acá. Es necesario que sea residente, porque para poder atender la legalidad de la compañía, no pueden tener una persona que esté constantemente viajando o que sencillamente no se encuentre en el país. Bueno, es básicamente por eso. Y el tema de los manejos del dinero, hablemoslo así muy sencillo por ahora, tiene que haber un alguien que de manera permanente pueda estar dando información conforme las autoridades la solicitan. Entonces un no residente no va a aplicar. ¿Listo? Muy bien. Ya teniendo claros estos dos conceptos, vayámonos al siguiente. IMC. IMC es, es la sigla de intermediario del mercado cambiario. ¿Qué es el intermediario del mercado cambiario? Es una entidad financiera avalada por el Banco de la República para poder desarrollar actividades económicas a nivel internacional o bancarias, económicas bancarias, ¿no? Es decir, que pueda, en un lenguaje muy simple, que pueda recibir y que pueda enviar dineros hacia otros lugares del mundo o desde otros lugares del mundo pueda recepcionar esos dineros. A esa entidad facultada por el Banco de la República para el ejercicio que nos atiende hoy, que son los cambios internacionales, se va a conocer como el intermediario del mercado cambiario. Y este a su vez va a poder hacer la siguiente actividad que viene en definición, que es la canalización. ¿Qué es la canalización? Una palabra muy simple, es sencillamente transferir. ¿Transferir qué? Dineros desde un banco en Colombia, es decir, de un IMC en Colombia hacia otro en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Se llama canalización porque uno, se está haciendo de forma legal. ¿Por qué sé que es legal? Porque son dos entidades financieras que están avaladas para que puedan desarrollar esta actividad. Esto es uno. Y dos, porque tiene una connotación aduanera. ¿No? eh, Todo lo que tiene que ver con movimiento de dineros a nivel internacional puede tener una connotación aduanera. Bueno, y por eso se llama canalización. Y por esa misma razón es que mm, se puede auditar, ¿no? Hay autoridades que entran y auditan esa actividad. Una de las principales, por ser aduanero, pues obviamente va a ser la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y por otro lado, porque es el ente que organiza toda esa parte normativa y ayuda a vigilar y estar atento a, pues va a ser el Banco de la República, ¿no? Entonces, fíjense que va a ser muy interesante comenzar a entender estos conceptos. Y viene otro que es la declaración de cambios. En comercio exterior, como en cualquier actividad de desempeño diferente a lo que tenga que ver con lo mercantil o lo comercial, siempre van a existir documentos que avalan una determinada actividad. Y esos documentos no solamente avalan, sino que entran a normalizar un determinado ejercicio. En este caso, pues la declaración de cambios es el documento que soporta, ¿no? Y que da legalidad a ese movimiento de divisas, es decir, a esa canalización que se realiza en Colombia a través de los intermediarios del mercado cambiario. Bueno, estas son unas definiciones que me pareció importante que las tuviéramos como muy presentes desde ya, porque hacia lo largo de la explicación que vamos a hacer el día de hoy van a estar muy presentes. Y si ya ustedes quieren profundizar un poco una vez se acabe esta sesión, pues les va a quedar también un poco, también es sencillo comprender esas lecturas que lleguen a realizar. Muy bien,
Ya teniendo esa pequeña introducción ahí, vamos a empezar a hablar del régimen cambiario. ¿Qué es el régimen cambiario? El régimen cambiario va a ser esa normativa que está básicamente dirigida a que las personas naturales o jurídicas residentes en Colombia puedan tener las pautas para poder desarrollar el movimiento de sus dineros de forma internacional bajo las plenas condiciones de legalidad que exige Colombia, por lo menos, para desarrollar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos observar o en dónde se hace esa observancia? Desde el Banco de la República. ¿Listo? El Banco de la República es es el espacio que desde el gobierno se autoriza para poder desarrollar, vigilar, controlar, normalizar todo el tema de los movimientos de dineros concernientes al comercio internacional. La forma técnica es régimen cambiario. ¿Listo? Aquí en esta primera eh, pantalla les estoy mostrando la página oficial del Banco de la República y lo primero que vemos acá es el marco legal, ¿no? Que avala la forma en la que se deben de desarrollar los procesos de movimientos de dineros en el país, que lógicamente no solamente va a ser por concepto de importaciones, sino van a haber diferentes actividades que van a requerir el movimiento de divisas y que por ende se van a tener que vigilar y auditar. Bueno, eh, no lo vamos a ver todo porque lastimosamente el tiempo no nos da, pero sí vamos a hablar de uno que me parece supremamente importante, Constitución Política de Colombia. Todas las carreras profesionales de una u otra manera tenemos que llegar a la Constitución Política, ¿no? Que es nuestra carta magna. Por encima de la Constitución Política no hay absolutamente nada, a menos que hablemos de tratados internacionales, pero eso sí sería un tema bien interesante para otra oportunidad. La Constitución Política de Colombia tiene una serie de artículos que además aquí en el marco conceptual los nombran, ¿no? Y están muy claros y muy definidos desde el cómo, desde nuestra Carta Magna, se proyecta el ejercicio de cambios internacionales en el país, ¿no? Cómo se faculta y demás. Entonces aquí en la Constitución Política, pero quiero mostrarles el artículo 371, en donde la Constitución le da el aval al Banco de la República para que, como lo establece ahí de manera tácita en el artículo, ¿no? Ejerza las funciones de banca central, ¿no? Y aparte de todas las actividades que tiene el Banco de la República, una en particular, que es la que nos reúne el día de hoy, son los cambios internacionales, ¿no? Ahí mientras les voy explicando, ustedes pueden ir leyendo también el artículo, pero básicamente lo traje a colación para que nos demos cuenta la importancia que tiene este tema y desde dónde lo tenemos que empezar a visualizar, ¿no? Es algo constitucional. Y al ser así, pues obviamente la obligación que tienen las personas que desarrollan este movimiento de divisas a nivel internacional, pues lo tienen que hacer con el lleno de los requisitos para evitar inconvenientes de manera simultánea a su operación o futura, ¿no? Porque puede llegar a ocurrir. Muy bien. Entonces, este es un artículo 371, en donde nos expone la Constitución Política, que el Banco de la República tiene una muy buena cantidad de funciones en lo que le compete y una en particular, pues son los cambios internacionales. Otro artículo que quise traer porque va a ser importante no solamente para el tema que estamos trabajando hoy, sino en sí para todo lo que nosotros hagamos en la vida. El artículo 83 de la Constitución Política de Colombia dice: las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Aquí de entradita me está diciendo el artículo 83 de la Constitución Política que esperan que yo, como
ciudadano, como residente, como persona natural o jurídica, haga las cosas bien. Y no solamente es hacerlas bien, es hacerlas como corresponden, porque el gobierno, o mejor, desde la Constitución, todo es observable desde yo no tengo necesidad de hacer las cosas mal, ¿cierto? Y también hay entre líneas, me están diciendo que en el caso que yo no haga las cosas de acuerdo a los postulados de la buena fe, pues sencillamente voy a tener que asumir la responsabilidad que con esto venga, ¿no? De hecho, en las declaraciones de cambio como tal, reza el artículo 83 de la Constitución Política, ¿no? Entonces, son cosas interesantes que lo ponen a uno a pensar y a visualizar el ejercicio del comercio exterior, cómo es que está tan cercano a la forma en la que la Constitución Política nos orienta, ¿no? Entonces, les quería mostrar este artículo que si bien dentro del marco legal que nos muestra el régimen cambiario acá, no está nombrado ese, sí se los quise traer a colación porque sencillamente, como les explico, ahorita vamos a ver un formato, está nombrado el artículo 83 de la Constitución Política. Muy bien, observemos. Resulta que la resolución 039, que además está recién salidita del horno, como se dice, que la emite, miren aquí de una vez, miremos, que la emite la DIAN, establece unas condiciones bien especiales alrededor de lo que es el manejo de los cambios internacionales, unas cosas demasiado puntuales que no vamos a tocar el día de hoy, porque, entre comillas, podrían verse de avanzada, ¿no? Son para operaciones que tienen otro contexto y otra condición a nivel del manejo de los cambios internacionales. Pero se los quería mostrar porque acá eh, hacen alusión a la definición de lo que es la declaración de cambio y dice que es la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio canalizadas por conducto del mercado cambiario, suministrada por los residentes y no residentes que realizan operaciones de cambio. Hay no residentes que deben realizar operaciones de cambio y que por tal motivo deben de suministrar esa información a través de la declaración de cambio, que como les decía hace un momento es el documento oficial de ese ejercicio. ¿Listo? Muy bien. Sigamos revisando. En la página del Banco de la República vamos a encontrar la información con respecto a las generalidades del régimen de cambio. Nosotros en el Importaller estamos hablando sobre importaciones, de cómo yo debo pensar mis importaciones de la mejor manera para evitar equivocaciones. Y una equivocación puede estar en no generar de forma adecuada el pago al proveedor y posteriormente la información de cómo fue que le pagué al proveedor. Bueno, aquí en la página del Banco de la República vamos a encontrar esta información que habla de generalidades del régimen cambiario. Aquí, en esta primera, vamos a encontrar unos conceptos básicos que, si quieren profundizar, les recomiendo que ingresen a este espacio y, y puedan tener esa información alrededor de. ¿Listo? Y si ingresamos aquí a comercio exterior de bienes y de zonas francas, pues sencillamente vamos a encontrar un poco más detallada la manera en la que nosotros debemos de visualizar el pago al exterior. Bueno, de hecho, aquí nos hacen una explicación en el caso tal que nuestro perfil empresarial o profesional no esté dado al movimiento de bienes, pero sí de servicios. Y si yo, por ejemplo, trabajo con servicios hacia el exterior, debo también de canalizar esos dineros de manera correcta. Bueno, entonces ahí les dejo como la información en el aire por si su espacio no está en bienes, pero sí en servicios. Y fuera de eso me hablan de zonas francas, que este tema también es muy puntual, pero pues no lo vamos a trabajar el día de hoy, ¿no? Aquí les estoy mostrando cómo la página como tal me va dando información. ¿Dónde me voy a quedar? Aquí donde dice pagos. Bueno,
Estamos hablando de la importancia del pago al proveedor, entonces ingresamos aquí donde dice pagos, yo ya la dejé abierta por si la internet me jugaba una mala pasada, ¿no? Entonces, aquí lo interesante de esta página es que me van haciendo constantemente preguntas y me van respondiendo a su vez las preguntas. Luego entonces va a ser un ejercicio bien, bien interesante para quienes no, repito, no hayan estado tan cercanos a este tema, lo puedan comprender de una forma sencilla. Además que hay partes dentro de la página que con ejemplos específicos con empresas y demás van desarrollando la explicación de cómo es que se observa el manejo de los cambios internacionales en el país. Bueno, entonces aquí el primer punto me habla sobre cómo se debe de hacer el pago en divisas de una importación o de una exportación de bienes, ¿no? Y me está diciendo que yo debo, como residente del país, dirigirme al mercado cambiario. ¿Para qué? Para que a través de los bancos autorizados, es decir, por intermedio del mercado cambiario, yo pueda no solamente suministrar información, sino que me permita generar el movimiento de esos dineros que se encuentran obviamente aquí en el país y que yo necesito que lleguen al otro lugar del mundo en donde se encuentre mi proveedor. Y eso se tiene que hacer de una manera fluida y eso se tiene que hacer bajo las condiciones que se establecen en el régimen cambiario. Bueno, y hay una serie de preguntas interesantes. Por ejemplo, esta, ¿es posible pagar una importación de bienes que fue realizada por un tercero? No es posible. Todas las importaciones que realice yo, por ejemplo, Carmen Sandrade, las tengo que pagar yo, Carmen Sandrade. ¿Por qué? Porque toda la base documental está a nombre de Carmen Sandrade. Por ende, no puede existir una transferencia a nombre de otra persona pagando mi importación. Eso va a generar una incongruencia, ¿no? Y cuando entren las autoridades a revisar, pues Carmen Sandrade siempre va a estar en deuda con el proveedor en el exterior y va a haber un alguien que giró unos dineros, pero que tampoco va a poder cruzar porque ¿de dónde? O sea, ¿por qué pagó? ¿De dónde salió ese dinero? Posiblemente lo pueda soportar, pero ¿por qué se lo giró a ese proveedor si no hay nada que vincule a esa persona tercera con esos dineros que salieron para pagarle a un proveedor en cualquier lugar del mundo, ¿no? Muy bien, aquí hay otro punto que es fundamental y es entender que ya tenemos claro que debemos de generar los pagos a nuestros proveedores sí o sí por una entidad financiera reconocida y autorizada por el Banco de la República de Colombia. ¿Mm? No lo puedo hacer porque es que he visto casos de personas que dicen, no, Carmen, es que yo viajé a los Estados Unidos, yo viajé a China, yo viajé a Inglaterra, yo viajé a Argentina y pues le pagué una vez allá al proveedor, en efectivo incluso, no lo pueden hacer de esa manera porque es una forma inadecuada y no se está canalizando. ¿Para qué es la canalización? Básicamente para que las autoridades en Colombia se den cuenta que se hizo una compra en el exterior, llegaron unas cosas aquí a Colombia y de forma legal están saliendo unos dineros. Ahora, no estoy diciendo que sea ilegal que ustedes le paguen de esa manera a su proveedor, porque si yo lo miro, pues sí, le estoy pagando, solo que no lo están haciendo de la forma correcta que el comercio exterior en Colombia y su regulación exige. Bueno, por eso se convierte en ilegal. Porque ustedes pueden decir, no, es legal porque yo le pagué. Sí, es correcto, usted no le está quitando plata a nadie, pero no lo está haciendo de acuerdo a la norma que dentro del ejercicio de los cambios internacionales se exige. Bueno, ok, aquí viene otra cosa. Las divisas van a ser todas las monedas diferentes a nuestra moneda legal. Bueno, y nuestra moneda legal se va a convertir en una moneda o en una divisa en cualquier otro lugar del mundo. Muy bien. Colombia como tal tiene establecido al dólar como la moneda que a nivel de comercio exterior es la que va a generar la convertibilidad de todas las demás divisas. ¿Mm?
Pero eso no quiere decir que yo no pueda hacer negociaciones en una moneda diferente que no sea el dólar. Bueno, lo que pasa es que sí, por ejemplo, yo hice una compra y mi proveedor me está cobrando en euros, yo aquí en Colombia tengo que convertir esos euros a dólares y esa es la información que aduaneramente tiene que rezar en los documentos, ¿no? E igual yo tengo que informar que mi moneda base fueron euros, pero que yo hice una conversión a dólares porque me lo exige el ejercicio cambiario en el país. Bueno, otra cosa que también debo de tener claro es que en lo, en la, mm, en la mejor posición de mi negociación internacional, debo de hacerlo con las monedas que están avaladas por el Banco de la República. Aquí, donde hablan de tasas de cambio, en la fracción de estadísticas de la página aparece una que dice monedas disponibles. Bueno, en monedas disponibles vamos a encontrar el listado. Ah, esa no la tenía abierta. Bueno, esperemos a que cargue. Allá. Vamos a encontrar el listado de todas las divisas con las cuales Colombia puede hacer proceso de convertibilidad. ¿Por qué? Porque sencillamente tengo aquí el valor de esa divisa, ¿m? Que aquí me lo están mostrando por dólares estadounidenses por cada moneda. ¿Cuánto vale un franco belga? Vale 0.02684 centavos de dólar, ¿no? ¿Cuánto vale una corona danesa? 0.14529 centavos de dólar. Todo esto está dado en dólares y si lo quisieran pesos, pues sencillamente aquí lo muestro. Moneda por cada dólar estadounidense, pesos colombianos por cada moneda. ¿Listo? Entonces, esto va a ser importante entenderlo. ¿Para qué? Para que si me sale un negocio de poderle comprar a un determinado proveedor y me están mostrando una moneda que no se encuentra aquí en este listado, pues va a ser complejo porque el proceso de convertibilidad va a tardar un poco más, ¿no? Básicamente porque no sabríamos cuánto vale esa divisa en el país. Y se tendría, sí se puede, pero se tendría que hacer un procedimiento con la embajada o con la figura diplomática de ese país aquí en Colombia. ¿Para qué? Para que ellos me den el valor de su moneda o su divisa aquí en el país. Y ya con esa carta yo pueda ir a hacer mi ejercicio de, de conversión. ¿Listo? Entonces, el consejo es, si no van a trabajar en dólares, intenten al máximo trabajar con las monedas que nos muestra la página del Banco de la República para que en el momento en que hagamos ese cambio, pues tengamos los datos correctos, los datos que son. ¿Listo? Entonces, aquí está. Y pues ya saben, regularmente es el dólar con el que más se mueve esas transacciones internacionales, pero no dejan de existir otras divisas y al final sí o sí lo tenemos que pasar a dólares. ¿Listo? Y la página del Banco de la República es la que me va a dar estas tasas oficiales para poder desarrollar mi ejercicio de conversión. ¿Listo? Muy bien. Aquí en la página de la DIAN hay una parte en donde nos hablan sobre el control cambiario. Bueno, el Banco de la República me da toda la normativa del régimen cambiario, pero ¿quién lo controla? La DIAN. ¿Por qué? Porque resulta que si yo hago operaciones de comercio exterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la que va a estar más cercana a mi ejercicio y este no se les va a escapar. Bueno, hay una pregunta bien interesante en esta página que habla de las preguntas frecuentes sobre el control cambiario. Y la pregunta 4 dice, ¿cuáles son las operaciones que son de obligatoria canalización a través del mercado cambiario? Y el primer puntito dice, importación y exportación de bienes. Aquí es en donde yo les digo que yo no podría, yo no podría hacer un proceso de compra internacional, viajar a ese lugar de origen y pagarle en efectivo a mi proveedor allá. No es correcto, no está bien, no es la forma. Bueno, ¿cómo me doy cuenta de esto? Porque sencillamente
cuando nosotros hacemos una importación, toda esa información logística, toda esa información aduanera, tributaria y de cambios internacionales va a quedar diligenciada en la declaración de importación. Vuelve y juega la palabra declaración. Estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad. Es lo interesante de uno comenzar como a investigar, ¿no? Entonces, en la declaración de importación, yo digo todo lo que ocurrió, es decir, este documento condensa toda mi compra internacional. ¿En dónde está la parte que nos atañe el día de hoy, que son los pagos internacionales? En saber que existe un exportador en el exterior que está ubicado en una ciudad específica y esa ciudad obviamente está en un país especial, que tiene una dirección de residencia en ese lugar y que también puede tener un email de contacto. ¿Listo? Muy bien, pero resulta que la casilla 68 y 69 es la que me está atando de manera directa a mi operación de cambios internacionales y es la que le está mandando el alerta tanto a la DIAN como al Banco de la República, le está diciendo que yo compré un algo y que ese algo se lo voy a pagar a un alguien. ¿Sí? La casilla 68 dice forma de pago de la importación y la casilla 69 dice tipo de importación. El tipo de importación es que yo puedo decir pago o no pago la importación. ¿Cuándo no la pago? Cuando, por ejemplo, es una donación, cuando, por ejemplo, es una mudanza internacional, ¿no? Entonces, ahí yo no voy a pagar nada porque no hay nada que pagar, ¿sí? ¿Dónde puedo ver a profundidad esto? Resulta que hay una cartilla, ustedes la pueden encontrar en internet como cartilla de importaciones de la DIAN, que no estén tan cercanos a esto, la pueden buscar así. Esta es la versión más actualizada que encontré, que es la del 2022, y esta cartilla me da unas explicaciones muy interesantes alrededor de las importaciones y también me explica cada una de las casillas que tiene la declaración de importación para poderla diligenciar. Esta cartilla es muy utilizada en las agencias de aduana por las personas que digitan la declaración de importación, más si están hasta ahora empezando a ejercer su actividad, ¿no? Sin embargo, es un documento de consulta constante, ¿no? Y para las personas jurídicas, ¿no? Que pueden desarrollar de manera directa sus procesos de nacionalización, pues evidentemente también sus funcionarios tienen que estar consultando la cartilla. Muy bien, les explico que la cartilla me dice qué debo de escribir en cada una de sus casillas, ¿no? Las casillas de la declaración. Miren, aquí en la casilla 68 dice forma de pago de la importación. Forma de pago de la importación. Entonces me dice, indique el código correspondiente a la forma como se pagarán al exportador o proveedor en el exterior las mercancías que se importaron. ¿Usted cómo la va a pagar? Con un giro directo, con una carta de crédito, con un mecanismo de compensación. Es decir, aquí me dan las diferentes formas en las que el importador va a generar el pago al exterior. Ven cómo todo se tiene que ir atando y cómo todo yo lo tengo que sí o sí ir informando. Y la declaración de importación me está diciendo, hable pues. La casilla 69 me dice tipo de importación. El tipo de importación es indicarle a las autoridades si va a generar o no va a generar un pago al exterior. Y son las dos primeras opciones que me da. Reembolsable o no reembolsable. ¿Mm? Si es reembolsable, quiere decir que usted va a generar un pago. Eso quiere decir reembolsable. Y si dice que es no reembolsable, pues significa que usted no le va a pagar a nadie. ¿Mm? ¿Por qué? Porque sencillamente la operación no genera ningún tipo de pago. ¿Por qué me preguntan si es reembolsable o no reembolsable? Porque como tienen que controlar la salida de las divisas del país, ¿cierto? Es decir, tienen que verificar que se hayan canalizado y si no se canalizaron, tienen que saber por qué fue que no se canalizaron. Y esa explicación está acá. ¿Ven? Es por eso que yo lo tengo que hacer. Les traigo aquí un ejemplo. Bueno, ya hoy en día cada uno de los bancos tiene un formato especial para poder demostrar
y legalizar esos movimientos de divisas, ¿no? Generar esa canalización, legalizar mejor esa canalización de bienes. ¿M? Esa declaración de cambio ya hoy en día, pues los bancos las tienen absolutamente establecidas y en el caso tal que nunca las hayan hecho o que hasta ahora estén como despertando con el, yo hice un pago al exterior, pero yo no lo he legalizado a través de la declaración de cambio con mi banco. Ok, les sugiero que se comuniquen con sus bancos comerciales, que les digan que ustedes necesitan hacer sus declaraciones de cambio y el banco les va a guiar, ¿no? Les va a guiar en todo ese ejercicio para que ustedes puedan diligenciar la información competente a su proceso de importación. Bueno, hablan aquí básicamente de quién es la persona que genera el giro. Bueno, cuál es el valor de que se va a girar hacia el exterior, ¿no? Y el número del documento aduanero. El número del documento aduanero corresponde al número de la declaración de importación, ¿m? Es decir, al número de este documento que cuando ya está diligenciado aparece acá. Bueno, entonces ahí yo tengo que indicar que de esa declaración de importación yo estoy haciendo un giro por una determinada cantidad de plata y esto ya me está legalizando el movimiento de ese dinero. Y aquí en la parte inferior voy a encontrar las observaciones que lo más inteligente es que ustedes siempre las diligencien para que tengan claridad a qué pertenece ese giro. ¿Por qué les hago la explicación? Porque yo también he visto muchas empresas que dejan las observaciones vacías y no le tienen un buen control también a su archivo y después no sabe a qué pertenecen esos dineros que están nombrados, ¿no? Que están figurados en la declaración de cambio. Entonces, esta es la forma y al final, pues don Pepito Pérez firma y lo ideal es que generen un archivo de estos documentos junto con una fotocopia de sus declaraciones de importación e incluso facturas comerciales para que sencillamente puedan tener los soportes y si en algún momento las autoridades los llegan a requerir o les llegan a pedir información, pues ustedes tienen el cómo demostrar, ¿no? Entonces, aquí sencillamente vemos cómo los documentos de la operación comienzan a aparecer, ¿no? Y comienza a ser supremamente importante que nosotros tengamos claridad de que en el momento en que yo hago una compra internacional, no solamente voy a generar un giro, incluso por internet, porque es que hice una compra y a partir de la misma página me dan la oportunidad de pagarle al proveedor y ya, y no es más. No, yo les aconsejo que guarden todos esos documentos, que guarden incluso todos sus pantallazos de cuando hacen compras internacionales por medio de plataformas virtuales, porque esa es una información legal y valiosa para su ejercicio de comercio exterior. Ahí está. Si quieren profundizar sobre el pago al proveedor, déjenme comentarios aquí en el canal y pues con gusto les puedo estar atendiendo de forma muy puntual, ¿no? Pero recuerden que esta actividad es supremamente importante y como importadores no la podemos dejar en la nada, por decirlo de alguna forma. Me despido, no sin antes agradecerles el que hayan estado atentos a nuestro tema del día de hoy y espero de corazón que realmente les haya podido aportar. Un abrazo gigante y nos vemos en la quinta sesión.